Vamos a hacer tresón para comenzar, para armonizarnos. Om, Om, Om. Buen día, Zairán, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Hoy, Dios mediante, vamos a concluir esta historia de Sikidvaya y su esposa Chudalá, que se transformaba en Kumba para todas las pruebas espirituales y progresos del rey. Hoy, Dios mediante, la vamos a concluir. Vamos a tener que leer muchas páginas porque si leíamos la mitad de las que quedan para esta historia, iba a quedar como inconclusa esta parte que es interesante, me resultó curiosa, porque son pruebas de lujuria, de ira, así que eh, vamos a comenzar por suerte con Marcos Erice, que se reincorpora, y hoy lamentablemente no va a estar Albina, que tiene pocos datos y no está en Rosario, así que seremos lo que debemos estar, y vamos a concluir, como dijimos, con esta maravillosa historia del rey y la reina. Paciencia, anoten, son 7 páginas más o menos, y dice así. Quedamos en la página 442, Metamorfosis de Kumba. Al ver la radiante hermosura del rey, Chudalá pensó, qué apuesto y fuerte es mi esposo. Este bosque es delicioso y nuestro estado no conoce la fatiga ni el malestar. ¿Cómo es posible que no surja el deseo de placer en mi corazón? Está claro que el sabio liberado recibe todo lo que llega con alegría, pero si se sumerge en esta conformidad, cae en otra versión de la ignorancia. La mujer que no siente pasión junto a un hombre fuerte y noble cuando ambos se hallan en un delicioso jardín como este, es como si estuviera muerta. ¿Por qué debe abandonar el sabio lo que puede obtener sin esfuerzo? Intentaré que mi esposo sienta deseos de yacer conmigo. Después de decir esto, Chudalá dijo al rey, hoy es un día muy favorable para visitar a mi padre en el cielo. Te ruego permiso para ausentarme. Volveré contigo esta tarde. Los dos amigos se intercambiaron ramos de flores y Kumba partió como había decidido. Chudalá aprovechó la ocasión para resolver algunos asuntos oficiales en el palacio. Luego volvió al lado del rey en su habitual disfraz de Kumba. Pero el rey notó cierto cambio en sus rasgos y preguntó, pareces algo triste, hijo de los dioses. Los santos no deben permitir que las influencias externas perturben su equilibrio. El joven Kumba respondió con tono preocupado. Los que se empeñan en no dejar que sus órganos funcionen normalmente mientras el cuerpo está vivo, aunque sean sabios liberados, son tercos y obstinados. Mientras hay sésamo, hay aceite en su interior. Mientras el cuerpo vive, en su interior se sienten modificaciones. El que se rebela contra los estados naturales del cuerpo es como si cortara el aire con una espada. El equilibrio del yoga afecta a la mente, pero no a los órganos motrices. Mientras uno sigue con vida, debe permitir que sus órganos de acción realicen sus funciones propias. Y acá hay una cita del editor que dice precisamente, la acción sexual es uno de los 5 órganos de la acción, aunque el intelecto y los sentidos sigan en estado de equilibrio. Esta es la ley natural a la que incluso los dioses deben someterse. Ahora, rey, escucha lo que me entristece. Como las pesadas nubes grises se sienten ligeras y transparentes después de descargar la lluvia, uno se siente muy aliviado cuando confía las penas a un amigo. La mente se torna clara y apacible cuando un amigo oye nuestros pesares, como el agua se aclara cuando metemos un trozo de alumbre en ella. Después de dejarte, subí al cielo a cumplir mis deberes filiales, y cuando caía la tarde me apresuré a volver junto a ti como te había prometido. En el camino vi al sabio Durvasa, volando muy deprisa para llegar a tiempo de cumplir sus oraciones vespertinas.
Vestido de oscuras nubes grises y adornado con la luz del poniente, parecía una mujer enamorada que corre a encontrarse con su amante. Le saludé y le hice en broma este comentario. Enfadado por mi atrevimiento, me maldijo con estas palabras: por tu insolencia, te convertirás en mujer todas las noches. Ahora estoy muy preocupado por esta maldición que me hará cada noche cambiar de sexo y condición. Es muy desagradable que los hijos de los dioses, que hemos superado la lujuria, nos veamos sometidos a esta afrenta por insultar a un sabio. Pero, ¿qué importa si sé que eso no va a alterar mi ser? Sikidvaya comentó con fingida despreocupación. ¿Por qué has de ¿por qué has de entristecerte, hijo de los dioses? No te preocupes por eso. Tu ser no va a alterarse por las modificaciones de tu cuerpo. La alegría y la pena que sufre el cuerpo no afectan al que reside en su interior. Serías un ignorante si te dejaras arrastrar por esas emociones. Me parece que has mostrado esos signos de emoción para contarme el incidente de un modo vivo y apropiado. Así se consolaban uno a otro como dos inseparables amigos. El sol ya se ponía en el horizonte y las sombras de la noche extendían sus dedos por el bosque. Después de rezar sus oraciones, el cuerpo de Kumba comenzó a experimentar un cambio sorprendente. Sin poder contener sus lágrimas y con voz casi inaudible, dijo a Sikidvaya: Mira, qué desgracia. Siento como si mi cuerpo se desvaneciera y perdiera todas sus fuerzas rodando sobre la tierra. En mi pecho están brotando turgentes senos y mi esqueleto está sufriendo los cambios de estructuras propios de una mujer. Observa, los adornos propios de una mujer brotan espontáneamente de mi cuerpo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ocultar esta vergüenza? Ahora ya soy una hembra por completo. Sikidvaya le dijo muy amablemente: Hombre santo, que sabes lo que hay que saber, no te lamentes por lo inevitable. Esa apariencia solo afecta a tu cuerpo, no al ser que llevas dentro. Kumba replicó consternado: Tienes razón, ya no siento ninguna vergüenza. ¿Quién puede oponerse al orden natural? Diciendo estas cosas, fueron a la cama, pues dormían en el mismo lecho. De este modo, Chudalá convivió con su esposo como si fuera una joven asceta, perdón. De este modo, Chúdala convivió con su esposo como si fuera un joven asceta durante el día y una verdadera mujer por la noche. Después de algunos días de esta curiosa compañía, el falso Kumba dijo a Shikidvaya: Escucha lo que voy a decirte. Llevo tantas noches siendo una mujer que desearía sentir lo que siente la esposa de un hombre fuerte y digno como tú. En los tres mundos no hay nada que me sea más querido que tú. Quiero disfrutar del placer conyugal por las noches. Me parece una cosa posible, agradable y natural. ¿Qué mal podemos cometer en ello? Hemos abandonado todos los deseos y aversiones y ambos estados dotados de una visión, y ambos estamos dotados de una visión ecuánime. Hagamos pues lo que es natural, sin deseo ni rechazo de ningún tipo. Sikidvaya replicó cortésmente: Querido amigo, no veo nada malo ni bueno en hacer lo que dices. Hagamos pues lo que deseas, querido sabio. Con la mente en perfecto equilibrio, veo el ser en todas las cosas. Haz por tanto lo que quieres. El falso Kumba contestó: Si eso es lo que sientes, querido rey, hoy mismo podemos empezar, pues es un día muy favorable. Los dioses serán testigos de nuestra unión. Dispuestos a ello, comenzaron a preparar todas las cosas necesarias para la ceremonia. Se bañaron el uno al otro con agua sagrada y rindieron culto a los dioses y sus antepasados. Ahora viene el subtítulo: Nupcias de Chúdala y Sikidvaya. A todo esto había llegado la noche y el joven Kumba se transformó en una mujer adorable que habló amorosamente al rey. Querido amigo, ahora soy una mujer. Mi nombre es Mandanika. Soy tu mujer y te saludo como a mi esposo. Sikidvaya adornó con guirnaldas, flores y joyas el bello cuerpo de Mandanika y al contemplar su hermosura dijo: Eres más bella y radiante que la diosa Lakshmi.
Es una bendición que usamos nuestras vidas como el sol y la luna, que unamos nuestras vidas como el sol y la luna, como Lakshmi y Narayana, como Shiva y Parvati. Fundamos nuestro destino en una unión tan favorable y deliciosa. La pareja encendió el fuego sagrado y practicó el rito nupcial, cumpliendo fielmente las instrucciones de las escrituras. El altar estaba adornado con flores y plantas naturales y con piedras preciosas. En sus 4 esquinas había cocos y recipientes con agua del Ganges que custodiaban el fuego sagrado que brillaba en el centro. Los esposos efectuaron las correspondientes oblaciones acompañadas de los signos adecuados. Cada vez que el rey tocaba las manos de Mandanika, revelaba el profundo amor que sentía por ella y la alegría que le producía su proximidad. Rodearon el altar rápidamente, practicando el Layajoma, que acá dice la cita del editor, que es un rito nupcial equivalente a una pradakshina o circunvalación del fuego sagrado que representa al dios. Acto seguido se retiraron a la cámara nupcial, previamente dispuesta para la ocasión. La luna derramaba sus fríos rayos sobre la cabaña y el lecho estaba cubierto de fragantes flores. Consumaron su unión en medio de caricias y amorosas conversaciones durante una larga noche que les pareció demasiado corta. Al amanecer del nuevo día, Mandanika se convirtió en Kumba, de modo que los dos iluminados vivían como amigos durante el día y como esposos durante la noche. Mientras Sikidvaya dormía, Chudalá iba al palacio y resolvía los asuntos del gobierno, volviendo inmediatamente al lecho del rey. Así vivieron durante un mes en los montes Mahendra. Luego recorrieron otros parajes cubiertos de bosques y montañas. Durante algún tiempo vivieron en el jardín de los dioses llamado Pariyata, situado en la ladera sur de los montes Mainaka. También visitaron el territorio Kuru y el país de Kosala. Después de vivir muchos meses disfrutando de su amor, Chudalá pensó: ahora debo comprobar su madurez mostrándole los placeres y deleites divinos. Si no es afectado por ellos, tendré la seguridad de que ya no buscará otro tipo de placeres. Subtítulo: Visita del falso Indra. Dicho y hecho, Chudalá hizo uno de sus poderes mágicos para que Sikidvaya contemplara frente a él a Indra, el rey de los dioses, acompañado de los seres celestiales. Sin asustarse por tan sorprendente aparición, el rey rindió culto a estos seres divinos y preguntó a Indra: ¿qué he hecho para merecer esta bendición y ser digno de que os molestéis en aparecer ante mi humilde persona? Indra respondió: hombre santo, hemos sido irresistiblemente traídos a tu presencia. En el cielo ya se canta tu tu gloriosa historia. Ven con nosotros al cielo, los seres celestiales, que han escuchado tus méritos, quieren conocerte. Te ruego que aceptes este emblema celestial que te permitirá atravesar el espacio como los sabios perfectos. Los seres liberados como tú no pueden rechazar esta felicidad que les sobreviene sin pretenderlo. Deja que tu presencia purifique el cielo. Sikidvaya dijo a su vez: conozco las condiciones de vida del cielo, Indra. Para mí el cielo está en todas partes y en ninguna. En cualquier sitio soy feliz, porque no deseo nada en absoluto. Me siento incapaz de ir al cielo a que tú describes en un lugar determinado. No soy capaz de cumplir tu petición. Indra insistió, aparentemente molesto. Pero yo creo que los sabios liberados deben experimentar todos los placeres que les han correspondido sentir. Sikidvaya permaneció en silencio. Cuando Indra se disponía a partir, el rey añadió: no voy ahora contigo, porque todavía no es el momento. Después de bendecir al rey, al falso Kumba, Indra y su comitiva celestial desaparecieron de su vista. Chudalá, que había asistido a esta visión mágica, se dijo para sus adentros: afortunadamente el rey ya no se siente tentado por los placeres. Aunque el propio Indra le ha visitado y le ha invitado al cielo, el rey ha permanecido inafectado y puro como el espacio. Le someteré todavía a otra prueba para ver si está sujeto aún a la doble fuerza de la atracción y la repulsión.
Esa misma noche, Chudalá creó con su poder mágico un delicioso jardín y un lecho incomparablemente hermoso, en donde puso a un joven mucho más atractivo físicamente que el mismo Sikid Vaya. Subió al lecho con él y se fundieron en un estrecho abrazo. Sikid Vaya terminó sus oraciones vespertinas y buscó a su esposa Mandanika, descubriendo el fantástico lugar en donde la pareja seguía abrazada, totalmente inmersos en el juego amoroso. Los cabellos de ella rodeaban el cuerpo del varón, mientras que sus manos recorrían tiernamente su cara. Sus bocas se fundían en ardientes besos. Era evidente que estaban excitados por un amor apasionado que les arrastraba a ambos por igual. Todos los movimientos de sus miembros expresaban el poderoso amor que sentían el uno por el otro. En sus caras se reflejaba el placer de sus corazones. Sus pechos palpitaban al mismo ritmo. Se bailaban completamente ausentes de todo lo que les rodeaba. Sikid Vaya, Perdón, sí, Horacio, ahí se hallaban sería. Hay ¿sí? un error en la palabra. Sí, Se hallaban completamente ausentes. gracias. Gracias, Dardo, como siempre, gracias. Se hallaban completamente ausentes de todo lo que les rodeaba. Sikid Vaya vio todo esto sin sentirse afectado. No quiso molestarlos y regresó sobre sus pasos. Pero su presencia había sido advertida por la pareja y les dijo: Discúlpame, no quería perturbar vuestra felicidad. Después de un rato, Mandanicá salió del jardín y quiso pedir perdón al rey por su vergonzoso comportamiento con el joven desconocido, pero el rey le dijo: Querida, ¿por qué has venido tan pronto? Todos los seres viven para disfrutar su felicidad y sería difícil encontrar en el mundo una pareja mejor que la que tú formabas y ese joven. La que formabais tú y ese joven. No me siento enojado de modo alguno porque conozco perfectamente lo que produce placer en este mundo. Kumba y yo somos grandes amigos. Mandanicá solo es el fruto de la maldición del sabio Durvasa. Mandanicá se excusaba diciendo: Es la naturaleza de la mujer, señor. Su lealtad es muy voluble. Somos 8 veces más apasionada que el hombre. Nos sentimos muy débiles y no podemos resistir la lujuria en presencia de personas tan atractivas. Te ruego que me perdones y no te enojes por lo que he hecho. Sikidvaya contestó con mucha tranquilidad: No estoy enfadado en absoluto contigo, querida, pero de hoy en adelante es adecuado que te trate como a un amigo y no como a una esposa. Chudalá estaba encantada con la reacción de su esposo, que había demostrado con creces haber superado por completo la ira y la lujuria. En aquel momento abandonó su forma de Mandanicá y tomó su forma original de Chudalá. Sikidvaya exclamó sorprendido al verla: ¿Quién eres tú, encantadora mujer, y cómo has llegado aquí? ¿Cuánto tiempo llevas a mi lado? Te pareces mucho a mi primera esposa. Chudalá contestó al momento: Revelación de Chudalá, y acaba de terminar esta hermosa historia. En efecto, yo soy Chudalá. He tomado la forma de Kumba y de otros para despertar tu espíritu. También he representado esta escena que has visto hace poco en un pequeño jardín. Desde el día que abandonaste de forma insensata tu reino para hacer penitencias en el bosque, me he preocupado por tu despertar espiritual. Asumí la forma de Kumba para instruirte. Ahora ya estás completamente despierto y sabes lo que hay que saber. Al oír esto, Sikidvaya entró en meditación profunda y vio en su interior todo lo que había sucedido desde que abandonó por primera vez su palacio. Su amor por Chudalá creció de forma incontenible y recuperado su conciencia corporal, abrazó tiernamente a su esposa con más fervor del que se puede describir. Sus corazones desbordaban de amor y permanecieron un rato en un estado supraconsciente. Luego, Sikidvaya dijo a Chudalá: El amor por una esposa querida es más dulce que el néctar. ¿Cuántos pesares y disgustos has sufrido por mi culpa? El camino que has utilizado para redimirme del océano del sufrimiento no puede compararse con nada.
Conozco muchas esposas ejemplares en nuestra tradición, pero ninguna puede compararse contigo. Las superas a todas en virtudes y nobles cualidades. Te has esforzado de forma inconcebible para que alcance la iluminación. ¿Cómo podré recompensarte? Si las mujeres amaran así a sus maridos por su amor, serían capaces de conseguir lo que los maestros, los mantras y las escrituras no pueden alcanzar. La esposa debe ser todo para el esposo. Amiga, hermana, amante, criada, maestra, compañera, riqueza, felicidad, escritura, recipiente, esclava. Una esposa así debe ser continuamente adorada y bendecida por su esposo. Querida Chudalá, eres la más grande de las mujeres de este mundo. Al decir esto, Sikidvaya volvió a abrazar amorosamente a Chudalá, que le dijo: Señor, cuando vi que perdías el tiempo en inútiles penitencias, sentí mucha pena. Estar a tu lado y ayudarte a despertar me sirvió de consuelo. Para mí fue un placer ayudarte. No tiene ningún mérito ni merece tu agradecimiento. Sikidvaya contestó: Ojalá que desde ahora todas las esposas disfruten despertando espiritualmente a sus maridos, como has hecho tú. Chudala dijo: Ya no veo en ti aquellos mezquinos deseos, sentimientos e ideas que te atormentaban hace años. Por favor, dime quién eres en este momento, qué es lo que ves y dónde estás establecido. Sikidvaya respondió con dulzura: Querida, permanezco en lo que tú misma has sembrado en mi interior. No tengo apegos de ningún tipo. Soy como el infinito espacio indivisible. Estoy en paz. He alcanzado un estado que resulta difícil incluso para los dioses. Estoy libre de ilusión y de confusión. No experimento dolor ni alegría. No puedo decir esto es o esto no es. Me siento libre de todas las envolturas corporales y disfruto de un bienestar interior difícil de describir. Solo soy lo que soy. Es muy difícil expresarlo con palabras. Tú eres mi maestro, querida amiga. Te saludo y me inclino ante ti. Por tu gracia, amada mía, he cruzado el océano del Sansara y no volveré a caer en el error. Chudalá le dijo: En tal caso, ¿qué quieres hacer ahora? Sikidvaya respondió inmediatamente: No conozco mandatos ni prohibiciones. Sé que todo lo que hagas estará bien hecho. Haz lo que prefieras y yo te seguiré. Chudalá dijo entonces: Señor, ahora estamos instalados en el estado de los sabios liberados. ¿Qué utilidad puede tener para nosotros la práctica del pranayama o de cualquier otro medio de liberación? Deberíamos ser lo que fuimos al principio y lo que somos en todo momento, el rey y la reina. Todo lo demás es ilusión. Volvamos a nuestro reino y compórtate como un gobernante sabio, firme y generoso. Sikidvaya preguntó entonces: ¿Por qué no aceptamos la invitación de Indra para ir al cielo? Chudalá respondió: No deseo ningún tipo de placer, querido rey. Solo quiero permanecer en mi condición natural. Cuando comparo pensamientos agradables y desagradables, ambos desaparecen de mi vista y yo permanezco en la paz que sobrepasa a ambos. Los dos esposos pasaron la noche en incomparable dicha conyugal. Al romper el día, la pareja se levantó para cumplir sus ritos matinales. Con el poder del pensamiento de su pensamiento, Chudalá materializó un gran recipiente que contenía agua sagrada de los 7 océanos. Con esa agua bañó a su esposo y lo coronó emperador del mundo diciendo: Quiero que tengas el ilustre quiero que tengas el lustre y la belleza de los 8 protectores divinos del universo. Acto seguido, el rey coronó a Chudalá como su reina y le sugirió que creara un poderoso ejército con su poder mágico. Y ella así lo hizo. Encabezado por la real pareja montada sobre el más temible de los elefantes, el ejército caminó hacia su reino. Por el camino, Sikidvaya mostró a Chudalá varios lugares en donde había vivido en su época de asceta. Cuando llegaron a las proximidades de su ciudad, fueron recibidos con gran alegría por los ciudadanos. Asistidos por Chudalá, Sikidvaya gobernó el reino durante muchos años
y después alcanzó el nirvana sin retorno. Después de disfrutar de los placeres de este mundo, como el más afanado de los reyes, consumió los menores residuos de su sattva y alcanzó el estado supremo. Sigue su ejemplo y ocúpate de tu actividad cotidiana y espontánea sin temor. Repito, sigue su ejemplo y ocúpate de tu actividad cotidiana y espontánea sin ningún temor, querido Rama, y disfruta los placeres de este mundo y alcanzarás la libertad final. Te he contado la historia de Sikidvaya. Si sigues su camino, jamás caerás en el sufrimiento. Gobierna tu reino como lo hizo el gran Sikidvaya y conseguirás la fama que él consiguió y más tarde, la liberación. Sairan. Fue larga la historia, pero no la podíamos cortar hoy. Hemos concluido con esta maravillosa historia del rey y la reina. Por suerte estás, Marcos, para desasnarme, no digo desasnarnos, porque a lo mejor muchos entendieron muchas cosas de esto que hemos leído hoy, pero realmente en varios momentos dije, ¿por qué cuenta esta historia, ¿no? En estos momentos de ya casi la iluminación y estas pruebas de lujuria, ira, celos? Marcos, adelante. Om Si Sairam. Horacio, no me vuelvas a poner en ese lugar. Después sigue Dardo y todos. Todos estamos en esos Bueno, lugares. sí, dale, vale, es muy exigido, ¿viste? Es que es profundo, parece un cuentito, Sí, pero cada renglón, vos decís, la pucha, ¿qué está pasando acá, no? Celo, eh, envidia, cólera, ira, lujuria. Estando liberado, le dice, ¿y por qué no vamos con el Dios de los cielos? Vos decís, ¿qué está diciendo? Si era una ilusión. mira, Horacio, este texto lo he leído más de 12 veces, ¿ya? Y realmente para mí es una oda al verdadero amor, Mm. expresado en un hombre y una mujer, por lo que hace Chudalá a Chiquitvaya. Pero aquí surge en el texto algunas frases que, por lo menos en mi rol de Jiva, que el título que tú me das, me han movilizado. Cada uno de nosotros ha tenido o tiene todavía vasanas, tendencias psicológicas a las encarnaciones pasadas. Y este Jiva tampoco se libera de ello. Entonces, esta movilización de la lujuria y la ira, que justamente fueron las dos tendencias psicológicas que más he trabajado en la vida, de hecho lo he expresado en otro círculo, la ira la he trabajado durante el lapso de 40 años, no fue de hoy, de ayer. Y hoy, si no estuviese alerta, pero sumamente alerta, no podría tener la capacidad de mantenerme lo más posible de forma ecuánime. Y surge la otra, que es el deseo y la lujuria. Si no hubiese sido por Baba, como lo he expresado también en otro círculo de estudios y también hace varios años, cuando tú dirigías, pues, digamos, digamos, de la radio de Rosario, que me invitaste a hablar sobre eso, no estaría con la paz interior que hoy puedo expresar. Entonces surge la palabra aquí, quiero decir algo que me llamó la atención del texto. Dice Chudalá en un momento dado, cuando ve a Shikidvaya y que le gustaba a él como hombre, ¿cómo es posible que no surja el deseo de placer en mi corazón? Está claro que el sabio liberado recibe todo lo que le llega con alegría, pero si se sumerge en esa conformidad, cae en otra versión de la ignorancia. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir con lo que estás diciendo? Y me acordé de una enseñanza de Swami, o de dos, pero una de ellas que decía que en una oportunidad un sabio, en su rol de mendicante, se presentó en un reino y fue recibido, pues, en la medida en que avanzaba dentro del reino, hasta por el mismo rey. Y el rey le ofreció una habitación con muchas comidas y bebidas y placeres.
Y el sabio las disfrutó, y las disfrutó, y las disfrutó, hasta que llegó un momento en que después de ciertas semanas, los ministros y los demás miembros de la corte estaban ya diciendo, pero este de sabio no tiene nada, porque está disfrutando de todos los placeres y está como para allá. Y este aquí entonces que se entera el sabio y decide al día siguiente de haber escuchado esta situación dejar el palacio. Y entonces llama la atención, dice, pero ¿por qué dejas el palacio si tienes todo aquí a tu, digamos, disposición? Y el sabio le responde, el sabio no tiene apego desde el momento en que su comportamiento genera este tipo de reacciones de la gente, debe abandonarlo. Y no tengo ningún apego, así como lo he recibido, así también lo dejo. Y se fue. Entonces, digamos, me llamó mucho la atención porque quienes, al menos en mi rol de jiva dentro de la religión católica, he aprendido la represión, mucho, ¿no? Se ha confundido la represión con el control de lo que es la sexualidad, porque todo era pecado, pasando de pecados veniales, pecados, no sé, mortales y todas esas cosas que a mí me generó mucho miedo, todo lo que era la sexualidad. Lógicamente, aquí viene el tema. Swami habla de que el ser humano debe vivir los purusharthas, o sea, los 4 objetivos de la vida. Y si digamos, si nos lleva a ser artis o artartis, en realidad es arta, el primero de los purusharthas, ¿no? Buscando la ganancia. Entonces, ¿la ganancia de qué? Porque el arta es justamente buscar todo lo que es la ganancia. Kama es el placer. Y Swami nos lleva directamente a hacer artartis buscando la ganancia de la liberación. Entonces, dice, el deseo no se puede eliminar en el ser humano común, porque el mismo Krishna habla de que es deseo, como el eterno conductor. Porque si no existiese el deseo, no se alcanza ese estado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el límite de ese deseo? Entonces, ¿qué es el deseo? Freud lo explica desde el punto de vista psicológico. Surge después de haber sentido las, digamos, sensaciones de placer. Y esto es interesante. Entonces, en sánscrito se habla de ragas y dveshas, o sea, atracciones y aversiones. La atracción del ser humano común es el de querer obtener algo que le produce placer para seguir sintiendo placer. Y la aversión, rechazar lo que no gusta para no sentir el displacer o el dolor. Pero existe, al menos yo lo he experienciado, ¿no? Sentir algo, pero sin necesidad de estar deseando eso, aparece. Entonces aquí la frase me llama mucho la atención porque la siento profunda, dice, ¿ya? Está claro que el sabio liberado recibe todo lo que le llega con alegría, pero si se sumerge en esa conformidad, cae en otra versión de la ignorancia. ¿Qué significa eso? Dice, la mujer que no siente pasión junto a un hombre fuerte y noble cuando ambos se hallan en un delicioso jardín como este, es como si estuviera muerta. ¿Por qué debe abandonar el sabio lo que puede obtener sin esfuerzo? Y aquí viene la palabra, la obtención sin esfuerzo. Por lo tanto, aquí viene la palabra esfuerzo. Y el esfuerzo está asociado a la acción volitiva. Quiero algo, deseo algo. Claro, el deseo, ¿no? No, claro, no el hecho de que la cosa suceda, sino el deseo de que se repita aquello que ya la memoria registró como placer. Y Y ahí está Sababa el nos punto. dijo que el deseo interminable te surge otro y otro y otro y otro y otro. Exacto. Entonces, desde ese lugar es el tema de sentirse preso. Cuando uno conoce la raíz de la cosa, es más fácil ver cómo va a ser el proceso, porque
las cosas no son ilógicas, hay una lógica secuencial. Por eso es necesario conocer cuál es la raíz. Y Swami nos lo dice, la raíz es el deseo. Ahora, ¿qué significa deseo? Es querer repetir en el espacio-tiempo aquella sensación que tengo en la memoria proyectada en el aquí y ahora otra vez. Ese es el tema. Entonces no hay espontaneidad. Hay, ¿no?, proyección de aquello que fue grabado en la memoria que quiero repetir. Y esto es clave desde el punto de vista. Y sigue, Sudalá dice, en los tres mundos no hay nada más que me sea más querido que tú. Quiero disfrutar del placer conyugal por las noches. Me parece una cosa posible, agradable y natural. O sea, lo que es posible, agradable y natural. Y aquí viene algo. ¿Qué mal podemos cometer en ello? Y aquí viene su actitud de sabia. Hemos abandonado todos los deseos y aversiones y ambos estamos dotados de una visión ecuánime. Hagamos pues lo que es natural sin deseo ni rechazo de ningún tipo. Entonces, me llamó la atención eso, sin deseo de rechazo de ningún tipo. O sea, lo que es natural es natural. Y aquí viene algo interesante en la vida diaria. El ser humano, a mi juicio, vive permanentemente rodeado de estímulos, miles, ¿ya? Se dice en neurociencia que el ser humano recibe aproximadamente un promedio de 500.000 estímulos por día. Impresionante, que solo registra, según su paradigma, de alrededor de 2.000 que le hacen impacto y reacción. Entonces, ¿dónde está la clave aquí si eso sucede? A través del celular, a través de Facebook, Instagram, Twitter, bueno, ya no es más Twitter, lo que sea, TikTok, todo eso, pero estamos con los diarios todo el tiempo. Todo eso impacta. Entonces, a mi juicio, no pasa por, como dice allí, digamos, cercenar aquello que es una proyección de la mente y de todo este acción mental, sino estar alerta. Y Swami nos dice aquí algo que me llama mucho la atención y que tiene que ver con esto. Voy a leer la frase, ¿ya? Dice así Swami. Dice ahí el Vasista, perdón, y luego hablo de lo de Swami. Los que se empeñan en no dejar que sus órganos funcionen normalmente mientras el cuerpo está vivo, aunque sean sabios liberados, son tercos y obstinados. Me llamó mucho la atención porque en el Ashtanga Yoga se habla de lo que es el control. Entonces la palabra tiene su significado. ¿Qué significa control? Cuando Swami habla y dice, el primer paso es el control de los sentidos, y él lo llama yoga, que vamos a ver que aquí Basista habla de lo mismo, ¿no? Yoga, ¿qué significa el control de los sentidos? Bueno, quienes hemos estado en la organización hace mucho tiempo hemos visto lo que era el tema del techo, los cursos de techo de los deseos, ¿se acuerdan? Techo de los deseos. ¿Ya? ¿Qué significa el techo de los deseos? No te dice, che, no tenés que tener deseos. Ponele un techo. ¿Pero por qué? Porque si tienes muchos deseos vas a sufrir. Entonces hay una asociación entre control y el control de que no haya sufrimiento para no entrar y, no, y, digamos, y poder salir de la mente, porque si no sales de la mente no hay salida. Entonces, Marcos, hay una, dime. perdón por la interrupción, hay una delgada línea también entre lo que es el sacrificio, por ejemplo, para dar un ejemplo, el no comer carne. Uno muchas veces comienza como un sacrificio, ¿no? Y sería un terco que está reprimiendo un deseo que entre comillas sería natural para este Shiva. Yo, en mi caso, aún sigue siendo un sacrificio, y eso que no tuve recaída de hace más de 20 años, pero ¿soy un terco o un sacrificio espiritual muy bueno? Mira, hay algo que, digamos, ayuda mucho, que Swami dice que es el intelecto. Y el intelecto es aquel que tiene la capacidad de discriminar y discernir, ¿ya? O sea, Viveka. El asunto es que lo que acabas de decir,
cada uno de nosotros sabe respecto de cada tendencia psicológica el punto de donde parte, y el punto de parte es individual. Entonces, para uno es el sexo, para otro es el comer carne. Conozco una persona que hace 20 años que sabe muchísimo de espiritualidad, de esto, de aquello, o sea, conoce el Vasista, conoce Muji, conoce, digamos, Ramana Maharshi, bueno, ¿qué no conoce? Y sin embargo, no puede dejar de comer sus churrasquitos todos los días. ¿Y sabes qué me dice? No, no puedo. Yo he visto en Prayanti hermanos, ya, salir del ashram inmediatamente después del darshan y pegarse un cigarrillo detrás de otro. ¿Y acaso voy a juzgarlo por eso? ¿Quién soy yo? Si todo es uno. Cada uno, como Jiva, tiene sus vásanas. Y ahí viene el tema. Y quiero contar algo que impacta mucho, y con esto cierro esta etapa para después dar espacio. En Prayanti, en el año 89, viví una experiencia muy fuerte con respecto a lo que hoy en el mundo es el movimiento LGBT y todos los demás que no conozco ya, todos los transexualidad y todo eso, ¿no? Con respecto a la sexualidad en la transformación que hace Chudalá de hombre-mujer. En un momento dado vi que se acercó, entró en el ashram una mujer bien grande, ya que parecía que era norteamericana. Y siempre sobresalía en los darshan. En mi interior digo, esta mujer parece un hombre, ya, pero bueno, tenía forma vestido y jugaba su rol de mujer. En un día se armó un escándalo en el ashram. ¿Por qué? Porque la mujer, estando en el baño de los hombres, fue observada y observaron que tenía pene. Y entonces dijeron, un hombre entre las mujeres, y se armó una batahola entre las devotas, sobre todo las hindúes. Y entonces, bueno, frente a eso, digamos, la gente de administración llegó a la autoridad y dice, ¿qué hacemos? Porque la reacción de algunos era echarla del ashram. Y entonces dice, esta acción no la podemos tomar por cuenta propia, vamos a consultar a Swami. Bueno, fueron a hablar con Swami, lo de la administración. ¿Y cómo lo sé esto? Porque hablé con la persona que era de administración que estaba con ese tema. Y entonces, cuando ¿no? Swami le dice, déjenla tranquila. Así dijo Swami, déjenla tranquila, porque ella es una mujer en un cuerpo de hombre. Así que trátenla como una mujer. Santo remedio, pasa en el ashram. Pero ¿qué quiere decir con esto? O sea, fue interesante, ahí ve cómo Swami sabe lo que es y lo que es el cuerpo, ¿ya? Vaya a saber la vasana que existía, pero, y esa persona que yo la vi muy seguido, ¿ya? Se mantenía con ecuanimidad y con paz y con una devoción a Swami como todos los demás, o como lo que se podía observar. Entonces, ver el juego acá de tranquilidad de Chudalá, ¿ya? Y de Shikidraya frente a la transformación de Chudalá, me hizo recordar este aspecto de cómo nosotros, al menos, digamos, necesitamos tener la pureza de ver a todos los miembros de la sociedad, digamos, gays, lesbianas, etcétera, ¿ya? Con la misma amorosidad como si fuese con cualquiera de las otras personas. Om Sairam, después seguimos. Qué lindo, Marcos, qué lindo, qué lindo. Hoy nos vamos a extender un poquito en el círculo, Dios mediante. Somos muchos y el tema da para que escucharnos. Dardo, querido, adelante. Hola, buen día a todos. ¿Qué tal? Bueno, sí, complejo el tema y lindo a la vez, ¿no? Para seguir aprendiendo. Ahí, con respecto al cuentito que al principio contó Marcos del sabio que fue al palacio y disfrutó todo, y se fue y se comió todo, y él no tenía el deseo por eso, pero igualmente lo disfrutó. Está muy claro el ejemplo, muy claro. No fue motivado o movido por el deseo, pero no dejó pasar la oportunidad de que algo le llegó de arriba sin pretenderlo, se lo daba todo el rey servido, lo disfrutó y se fue. Muy bueno. Y acá justamente en el Yoga Vasista, en el libro, tenemos al principio de todo el ejemplo opuesto.
o sea que también un sabio, el sabio Suka, que era el hijo de Vyasa, fue a visitar al rey y al rey Hanaka, y Hanaka hizo lo mismo que este hombre, ¿no? Que este rey anterior del cuento anterior. Lo dejó una semana fuera del palacio, no lo recibió, lo hizo pasar y le puso todos los placeres regios en su cara, los músicos, las bailarinas, y el tipo ni se inmutó, Zuka, era como que tenía una mirada completamente indiferente a todo eso. Hasta que el rey le hizo todas esas pruebas para recibirlo, pasaron como 3 semanas en total. Entonces el rey se da cuenta de que ya sabía que era un sabio liberado este Zuka y le dice, bueno, ¿qué querés si vos ya no vengas a buscar respuestas? Porque iba como en un principio a buscar las respuestas del rey Hanaka, que era otro, ya estaba sabio, ¿no? Ya había alcanzado la liberación. Entonces acá nos muestra que tanto el sabio liberado puede hacer una cosa o hacer la otra, disfrutar todo lo que se le presenta o tratarlo como con indiferencia y seguir de largo, es absolutamente lo mismo. Ahí no hay, él no está cometiendo una acción, no está ejecutando una acción, porque como ya está liberado, lo hace desde la conciencia directamente. Así que haciendo una cosa o la otra da absolutamente lo mismo para el sabio. Por ahí uno puede sentirse involucrado en los deseos, como decía Marcos, según las basanas que viene trayendo, ¿no? O sea que, pero el sabio ya le es todo indistinto, no puede tomarlo o dejarlo. Bueno, y con respecto acá a la lectura de hoy, eh, eh, voy a empezar por, bueno, metamorfosis. Bueno, con respecto a eso, cuando él ya se había liberado, Chiquitbaya, y Chudalá le terminaba de hacer todas las pruebas, él le dice, cuando le dicen, bueno, vamos a disfrutar del placer conyugal, él le dice, sí, total, hemos abandonado todos los deseos y aversiones también, que nos repela algo, que sintamos repulsa por algo, tampoco sentimos atracción por algo. Entonces, vamos, ¿cuál es el problema? Dice. Y encima lo dice, hagamos pues lo que es natural sin deseo ni rechazo. O sea que, a pesar de, ellos ya habían abandonado el deseo y la aversión y también hacen las cosas, pero sin eso. Es decir, continúan la vida ante los ojos de cualquiera que puede ver la escena de afuera, igual que cualquier ignorante. No se puede detectar, vamos a decir así, porque uno está observando la escena. De hecho, ¿cuántos sabios liberados uno pudo haber visto ahí en el Arran de Baba y haciendo cosas entre comillas, no correctas y no eran así. Las personas ya estaban en otra instancia, en otro nivel, eran pura conciencia, entonces nada les era prohibido, como dice acá Chiquitbaya en un momento. Ya no hay mandatos para nosotros, ni prohibiciones. Listo, lo que la conciencia indique ejecutar, este cuerpo lo realiza. Y Dardo, Eh, fíjate que uno vive juzgando, pero en India muchos santos andan desnudos, caminando desnudos, ¿no? En los pero renunciantes. sí, hay que dejarlo. Es justamente, Horacio, muy bien el tema de juzgar. Uno desde su ignorancia va a querer juzgar todo de acuerdo a la carga de basanas que traemos. Así que, y vamos a estar errados seguramente. Eh, por eso me gusta esto cuando el rey sigue diciendo, no veo nada malo ni bueno, veo el ser en todas las cosas, así que me da lo mismo, y aclara con la mente en perfecto equilibrio. Por más que el cuerpo y sus órganos hagan tal o cual, beban, vayan a tener sexo, lo que sea, ese es su cuerpo, sus órganos, pero la mente en perfecto equilibrio. O sea que si eso no te desequilibra la mente, ir a tener ese acto sexual o ir a darte una comilona y bebida y quedar borracho, si eso no te saca del equilibrio mental, estaría todo bien. Em, cuando dice, cuando lo invita Indra a ir al cielo, ¿no es cierto? Por más que era una ilusión todo, en el momento se estaba representando como algo verdadero, como nosotros vemos acá este mundo, como algo verdadero, pero afirma Baba que es una ilusión, eso no hay vuelta, este mundo.
el hombre deja de, no me interesa ir al cielo, no quiero saber del placer del cielo, estoy bien acá, está todo bien. Yo lo pongo como un medidor, como dije el otro día, de cómo estoy yo en cuanto al deseo. Por ejemplo, ya que mencioné Arran, me acuerdo ahora de algo. A mí me gustaba mucho caminar por el Arran y las calles de ahí adentro, disfrutando todo lo que veía, lo malo, lo bueno, lo feo, la pobreza, no sé, los cocos ricos que vendían, la cantina cuando iba a comer rico hindú. Y en ese momento yo digo, bueno, puedo estar desapegado de esto, del otro, de las mujeres lindas que circulaban por el Asran. Iba, venía todo y yo estaba siempre, como también Marcos dice, muy atento de que no suceda el desequilibrio mental. Y ejecutaba lo que salía, ¿no? Quería comer mucho, comía, quería, bueno, hacía todo. Pero yo me pregunto esto, con la visita de Indra que le ofrecen acá, yo me pregunto, con Saibaba, que yo lo vi siempre en los darshan como 100 veces, pero yo digo, yo nunca tuve una entrevista con Baba. Y si yo en esos días caminando por el Asran, sale Saibaba con sus acompañantes y cuidadores y me dice, vení, ¿tenés entrevista conmigo? ¿O querés charlar un rato conmigo o vení a mi casa? Pero yo voy volando. Es decir, no me pierdo esa oportunidad. Es decir, como que siento que el deseo va a aparecer en mí. Y no me saldría decirle a Saibaba en ese cuerpo que él encarnó, yo ya sé que es lo mismo, no hay un lugar físico que, como dice acá Chiquipaya, dice, eh, no hay un lugar físico me siento incapaz de ir al cielo que tú describes en un lugar determinado. Es increíble. Él dice, el cielo está en todas partes y en ninguna. En cualquier sitio soy feliz porque no deseo nada en absoluto. Y ahí viene una disyuntiva mental de decir, bueno, Saibaba me está invitando, yo voy, no voy. Ahí se mezcla muchísimo, para mí, el tema de la decisión correcta que yo tomaría, porque el discernimiento se pone al filo y yo sé, haciéndome ese autotest, que no estoy como el sabio Chiquitbaya, como el rey. Yo iría con Baba Claro. con deseo de charlar con él, de tener una entrevista y de seguir en crecimiento. Posiblemente porque me faltan muchos años, o quizá algunas vidas más también, hasta llegar a la maduración que tuvo Chiquitbaya. Porque no nos olvidemos que él pasó 8 años en el bosque, después pasaron no sé cuántos años más con Chudalá yendo a enseñarle disfrazado de Kumba. Es todo un proceso, todo un Acá proceso. Basista nos muestra el ideal, el Shivan Mukta nos muestra el ideal. Estamos lejísimos aún, y lo siento así por lo menos en este Shiva, pero nos muestra el ideal. Obvio que lo que te sucede a vos, Dardo, es lo que nos sucede a la mayoría. Entonces ese deseo, bueno, uno lo experimentaría yo desde el ignorante, desde el Ujú. Jiva separado del Saibaba que está ahí. Bueno, después a lo mejor debería seguir escalando, ¿no? Vamos a decir así, como que uno no está en su maduración y todavía tiene pequeños deseos como eso. Como hablamos el otro día, ¿no? De que si nace Prema, él se revela a sí mismo y nos gustaría también compartir momentos con él. Eh, bueno, eso de ir al cielo. Y, y bueno, no, estaría lo que sí también al final de todo, cuando dice que termina la enseñanza de Basista a Rama, de toda esta historia de Chiquitbaya y Yudala, que le dice, acentúa mucho en el hecho de disfrutar. Dice, después de disfrutar de este mundo, como el más afamado de los reyes, consumió los menores residuos de sattva y alcanzó el estado supremo. O sea que el rey siguió disfrutando, incluso cuando ya los dos liberados se volvían a su reino con el elefante y todo el ejército ese materializado por el poder de Chudalá, el rey también hacía uso de la memoria. Fíjense que le decía, mirá, allá es donde me pasé de aceta tantos años, allá también. Es como que todo lo disfrutaba, no es que abandonó sus recuerdos de ignorante, ¿no? Aunque seguía eh, no en sus basanas, pero sí en su chita, en sus recuerdos.
Entonces, y vuelve a decir del disfrute, cuando dice Basista, termina la historia y dice, querido Rama, disfruta los placeres de este mundo, ¿eh? Y alcanzarás la liberación. Dice, sigue su ejemplo y ocúpate de tu actividad cotidiana, espontánea y sin ningún temor, y disfruta los placeres del mundo. Así que hay que hacer eso, el no sentirse apegado, y si uno siente que el impulso de disfrutarlos, tendría que ir por ellos. Así que no hacerse mucho drama, sino tener en cuenta que el apego sería el problema mayor, ¿no? Atrás de todo esto, el apego a eso que va, tanto si decidimos una cosa o la otra, disfrutar Qué o no lindo. disfrutar, o aunque sea indiferente. Así que bueno, el apego, que estemos atentos a eso. Nada más, Horacio. Gracias. Gracias, Dardo. Qué lindo. Lástima no está Pablo Parodi, porque vivo pensando en él cuando Saibaba le dijo en una entrevista, haz lo que tenga que hacer, pero sé feliz. Piensa en mí, haz todo lo que tenga que hacer, todo lo que se te ocurra, pero sé feliz. ¿Recuerdan que él Exacto, lo ha Horacio, contado? y agrego esto, me acuerdo bien esa parte que el Pablo comentó eso, donde le dijo, disfrutad, justamente la palabra, disfrutad todo, 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 pero sabelo que todo esto es para dejarlo. Qué lindo. Gracias, Dardo. Paula está de guardia, no va a estar de oyente, está de oyente Claudio, lo mismo con poca señal, Juan también que está de oyente. Somos muchos. ¿Quién siente seguir ahora? Siéntase libre, levante. Dale, Raúl. Sairam, eh, bueno, yo quiero comentar que todo esto que explicó bien Marcos, parte de estas anécdotas que comentó Marcos, que habló con el señor de administración, yo la viví personalmente en el año 93, cuando todavía en esa época se iba a Jet, no habían tantos departamentos. Entonces, de las compañeras, que era inclusive una señora de acá de Mendoza y otras de Buenos Aires, un día vienen escandalizadas, que cómo podía ser que en su jet habían travestis, que cómo Baba podía permitir esto y el otro. O sea, que esa historia que cuenta Marco, yo la escuché en forma directa por la gente que estaba ahí. Y yo en esa ocasión tenía tal fe en Baba que dije, si todo esto está así, será porque Baba lo ha dispuesto así. Y no tuve ninguna respuesta más ni me hice más problemas. Eso por un lado. ¿Qué año, Y Raúl? en el 93, posteriormente, si pueden leer lo que nos han leído, el libro La entrevista del padre Masoleni, él cuando es excomulgado por la Iglesia Católica, y se va a vivir a Larran y pide permiso a Baba para quedarse ahí. También su secretaria fue ahí con él, pero no convivían ellos. Él le arrojaban en su cabeza montones de temas relacionados con la sexualidad y con la represión que había recibido de la educación católica. Entonces un día se va, se va caminando el padre Masoleri en esta historia, léanla porque es la historia de un sanyasi, en el libro La entrevista, se va caminando al árbol de la meditación y a mitad de camino encuentra un sanyasi y una mujer ciega que tocaba uno de esos instrumentos que tienen dos cuerdas, ¿no? Y era ciega la mujer. Bueno, tienen una charla extensísima y se introducen en la sexualidad y habla de la sexualidad con una delicadeza, con una calidad, con una libertad de expresión tan grande que para el cura fue revelador, porque él vivía con todos esos miedos y con todos esos tabúes que la propia religión, y el hecho de hablar con el sanyasi lo, lo hizo sentirse bien. Cuando vuelve al darshan de la tarde, lo mira Baba y le dice al padre Masoleni, te respondí hoy todas las dudas que tú tenías. Entonces le dice, no me digas, ¿tú eras el sanyasi? Sí. ¿Y por qué no puedes? Porque él decía que no encontraba en los textos de Baba hablar sobre sexualidad, ¿cierto? Entonces él decía, porque hay ciertas cosas que
pueden manifestar de otra manera. Claro. También en otra experiencia del Ashram había un señor que, esto creo que ha salido en algún video también, que había ido con su señora y estaban, por supuesto, en un dormitorio conviviendo, entonces fueron a pedirle permiso a Baba, le decían, Baba, queremos ver la posibilidad si podríamos engendrar acá en el Ashram un hijo, pero queremos pedirte permiso de hacer, de tener este acto. Ujú. Y entonces Baba le dijo, sí, vayan tranquilo que vas a quedar embarazada. Entonces, y después otra experiencia muy linda fue en la entrevista que tuvimos en el 99, había una señora de Buenos Aires que había enviudado hacía como 5 años. Entonces ella sentía mucha carga y mucho nexo al marido anterior y decía, ¿cómo voy a encarar mi vida con alguien? Si es como que sentía que engañaba a la persona que había sido el marido de toda su vida. Entonces le pregunta a Baba, Baba, yo soy viuda, bueno, sí, sí, yo conozco todo, qué sé yo, entonces quiero saber si puedo encarar la vida con otra persona. Entonces le dice, bueno, primero te voy a decir que tu marido, el que era tu marido, eh, pronto, en unos meses, va a encarnar como un varoncito, así que desapégate de esa historia porque él ha seguido su camino. Una enseñanza fuerte. Y después le dice, en cuanto si quieres tener una relación con otro hombre y formar pareja, no, dice, no, no, no te metas en eso. Dice, porque ¿sabes lo que hacen los hombres? Le dice, "Ah". Dice, los hombres buscan el confort físico. Mirá la sutileza para decir algo. Y no es que él da una regla para todas las mujeres, lo daba para esa mujer, porque después yo tuve la oportunidad de recibirla en casa con algún compañero de los que fue tratando de encontrar, y en realidad lo que le estaba diciendo, no te metas en esa que te va a ir mal, ¿viste? Mira. Simplemente era un mensaje solamente para ella, pero fíjense la calidad y la sutileza de hablar de la sexualidad de Baba sobre el término confort físico, ¿cierto? Sí, sí, Es sí. verdaderamente asombroso. Y por otro lado, para terminar, yo análogamente a toda esta historia que es muy bonita y que Marco aclaró muchas cosas muy bien, y no sé quién comentó algo al respecto, yo lo veo como que cuando uno, porque Baba dice que hay el humano animal, el humano humano y el humano divino. O sea, si estamos en la etapa de humano divino, es donde estaríamos enmarcados en este grupo que tiene que ver con que uno puede tener sabiduría y se está cuestionando todas estas cosas y la está viendo. Bueno, yo creo que verdaderamente hay que trabajar este aspecto con total libertad y que venimos de otras vidas donde hemos venido codificados, por, por esto que digo del karma, venimos codificados con a lo mejor un cúmulo de cosas que teníamos un grado de sabiduría determinada y nos dicen, en esta vida tenés que hacer esto, esto, esto y el otro. Y nosotros no lo sabemos, pero está en el inconsciente o está en el subconsciente y se va aflorando en esta vida. De alguna manera, quiero decir con esto, que cuando vamos despejando y abriendo la ventana y va entrando la luz, el comportamiento nuestro tiene que ver también con historias de vidas pasadas que nos encontramos en estas disyuntivas ahora, como vos decía Horacio, en qué estado estamos, o como decía Dardo, cuando yo caminaba por el Arram, miraba a las mujeres, veía todo, observaba todo, o sea, son cosas propias de los seres humanos que tenemos los 5 sentidos activos. El tema es, como decía Marco, límite a los deseos. No eliminen los deseos, no eliminen la mente, solo controlenla. Sairam. Qué lindo, Raúl, qué lindo. Qué buenas intervenciones con esas experiencias. Y muchas gracias. Acá puse en el chat que por favor pidan la palabra, somos muchos. Este,
si desean expresarse. Mónica, adelante, no pediste la palabra, pero me surge. Después Guillermo. Vamos, Mónica. Bien, buenos días a todos. Zairam. Em, Cuando terminé de leer la historia, primero que me emocionó el amor de ambos, a tal punto que me fui al principio de la historia y quiero recordar cómo comenzó esta historia. Dice, érase una vez dos amantes que habían reencarnado a la vez a causa del divino amor que sentían uno por el otro. ¿Mm? O sea que ellos ya habían sido eh, amantes en otra vida y al parecer habían desarrollado para llegar al amor divino y vuelven a nacer a causa de lo que sentía uno por el otro. O sea que eran seres tan evolucionados, no solo espiritualmente, sino también que nada pudo, ¿cómo decir? Que nada pudo desestructurar su capacidad de amar. Es más, evolucionaron hasta el amor divino. Después de escuchar o leer toda esta historia, creo que el amor los salvó, el amor los guió, los protegió y los liberó. Y luego la prueba final, que fue experimentar la vida como reyes, sin olvidar que son seres liberados. Ellos eh, pudieron realizar los placeres mundanos con conocimiento de lo que significa experimentar conciencia suprema. Y así hicieron posible el último estado, como dice el libro, o nirvana sin retorno. Bueno, a mí me disparó eso, irme al principio de cómo empezó todo, y yo lo entiendo a través de lo que sería el amor divino, que hay que llegar a eso, ¿no? Nosotros creo que estamos en el amor mundano todavía. Bueno, eso es lo que puedo aportar. Qué lindo, gracias, Mónica. El amor mundano, apegado, celoso, dominante. Sí, sí, tal cual, tal cual. Guillermo, Zairán. Buenos días. Antes de mi comentario quiero expresar dos cosas. Me permití levantar la mano porque, bueno, tú, Horacio, así lo pediste, de otra manera no lo hubiera hecho. Y lo segundo, que así como mandé en el chat un reconocimiento a Marcos por el fantástico comentario que hizo, eh, le agrego también mi agradecimiento a Dardo, a Raúl y a Mónica, porque realmente los tres han hecho comentarios que a mí me son muy favorables y me permiten de alguna manera comprender mucho mejor este texto, lo que hemos leído hoy día. Bueno, dicho eso, esta es una historia maravillosa. Realmente esta historia es maravillosa. Y así como Marco dijo que la ha leído 12 veces, bueno, yo no la he leído 12 veces, pero en realidad creo que dos veces. Y realmente cala profundamente en mi interior. Y quiero hacer eh, tres comentarios. El primero, eh, dado lo que se expresó, básicamente, más allá que en el texto, sino que por Marcos y por Dardo, me parece que de alguna manera me permite mirar esta relación que hay con todas aquellas personas que teniendo a lo mejor una condición de sexualidad distinta a la que tuvieron a lo mejor al nacer, desde el punto de vista que eran hombres o mujeres y hoy día tienen otras concepciones y hay tantas que uno se pierde, eh, realmente uno dice, bueno, ¿quién soy yo para entrar a juzgar? O sea, cada una de esas personas tiene una condición en la cual vive su vida en la forma que Dios ha querido con sus vásanas de esta vida y de otras reencarnaciones,
Y por eso yo creo que uno tiene que respetarlas y amarlas en la condición que son. Y ahí aparece, y lo que he visto yo en mucha gente que me rodea, cuando de repente se produce el problema que hay padres que son muy dogmáticos y de repente tienen un hijo o una hija que tiene tendencias, que sea homosexuales o lesbianas, etcétera, que le produce un gran shock. Creo que ahí el amor compasivo y la comprensión de que cada uno es un ser individual, tiene que, bajo mi perspectiva, mi humilde perspectiva, tiene que romper tal vez con esas eh, tendencias psicológicas que tienen los padres y simplemente entregar a esos niños, a esos hijos, todo el amor del mundo y la comprensión y apoyarlos en esa vida que probablemente va a ser más difícil que la de un heterosexual. Eh, Esa es una cosa. Y recuerdo al respecto que un día una persona un jefe mío me decía, tenía un hijo con síndrome de Down y decía, yo solamente voy donde mi hijo es bienvenido. Y haciendo una correlación, un paralelismo, en el fondo, yo solamente voy a aquella casa donde mi hijo o mi hija que no tiene, ¿no es cierto?, no es heterosexual, sea bienvenida. Bueno, esa es una gran lección y que, bueno, que yo creo que por lo menos para mí es significativa. Lo segundo, quiero rescatar dos frases muy breves del texto que realmente me calaron. Y la voy a leer en sentido, digamos, no están en este orden, están en la misma, en el mismo párrafo, pero en orden distinto. Dice, eh, la esposa debe ser todo para el esposo, amiga, hermana, amante, criada, maestra, compañera, riqueza, felicidad, escritura, recipiente, esclava. Y un poquito más arriba, en el mismo párrafo dice, el amor por una esposa querida es más dulce que el néctar. ¿Cuántos pesares y disgustos has sufrido por mi culpa? Bueno, eso obviamente que es también se puede aplicar en sentido opuesto hacia el esposo. Obviamente. Exactamente, exactamente. Y, y creo que aquí en este texto se refleja realmente en una forma divina el cómo uno debiera entregarse a la persona que ama. Y también aquí en este segundo párrafo que leí, que es el primero el segundo a la línea, dice, ¿cuántos pesares y disgustos has sufrido por mi culpa? Porque efectivamente uno en la relación de pareja, cualquiera que sea, uno trata muchas veces de hacer las cosas como mejor puede, pero a veces daña a la otra persona. Y normalmente la daña por, por el tema del ego, por el tema de ser muy autorreferente. Y eso, bueno, es algo que hay que trabajar mucho para poder, en el fondo, entregar amor sin pedir nada de retorno. Y eso es algo difícil, por lo menos para mí es muy difícil. Y lo trabajo, lo trato de trabajar. Y ahí, bueno, Marcos ha sido una persona que me ha ayudado mucho en eso. Y cierro este segundo tema con, con algo que Dardo expuso muy bien, como siempre, muy lindo, el tema del deseo. El deseo, bueno, hablaba ahí, se habla en el texto y hicieron varios comentarios de otras lecturas, de que cuando llega la oportunidad de disfrutar de algo, pues hasta el sabio más iluminado debiera hacerlo. Y por cierto que personas, por lo menos como el suscrito, que va avanzando así pasito a pasito hacia esta liberación, creo que no soy la excepción. Pero ese deseo cuando uno lo condiciona a, como decía Marcos, a que queremos hacer algo porque sabemos que cuando lo hacemos vamos a disfrutar mucho, romper ese paradigma es muy difícil.
es muy difícil. Y ahí hay un trabajo tremendo. Finalizo comentando lo siguiente. Y los dos últimos comentarios que hago en el sentido de que este amor de entrega hacia el esposo o la esposa debe ser bajo todos los preceptos que parecen, y me centro solamente en la línea, el amor por una esposa o esposo querida es más dulce que el néctar, probablemente nuestra relación con la persona que amamos puede ser una de las cosas más maravillosas del mundo, siempre y cuando, y aquí viene por lo menos mi comprensión, siempre y cuando esté alineado en lo que es eh, el avance hacia el autoconocimiento. Es decir, el avance hacia el autoconocimiento, diría yo que es el riel rector, es, es, es la luz al final del túnel, es el gran destino. Por supuesto que no como un deseo, porque si uno lo define como un deseo, bueno, caemos nuevamente en la conceptualización de que estamos deseando. No, simplemente sabiendo de que en esta vía terrenal, si queremos avanzar hacia a la liberación, el autoconocimiento, el esfuerzo correcto, es el correcto, es el camino. Pero eso no quita de que vivamos una vida haciendo nuestro rol humano en la mejor forma posible y disfrutando de, de lo que este mundo con las luces y sombras nos entrega. Muchas gracias. Qué lindo, Guillermo, qué lindo aporte, muchas gracias. Somos varios en el círculo, o están tímidos o autorreflexivos, porque nadie pide la palabra. Marconi, te noto leyendo, Marconi, ¿qué estabas leyendo? ¿Qué te llamó la atención? Ah, estaba en busca de una afirmación que no encontré más, pero una cosita de nada quiero decir. ¿Tú te acuerdas del libro de Yogananda? Y había una mujer que no comía nada. ¿Recuerdas? ¿De No comía autografía de nada. un yogi? Sí, sí. Entonces Yogananda le preguntó si sentía voluntad de comer. Ella dijo, si sintiera voluntad de comer, tendría que comer. Es una afirmación pequeña, pero yo creo que se aplica al que Marcos habló y también otros. Si podemos mantener el deseo, entonces la práctica ocurrirá después del pensamiento, siempre. Eso es solo que tengo a decir hoy. Sé que tengo mucho más a aprender. Entonces escucho. Gracias. Qué lindo, muchas gracias, Marconi. Gisela, que hace rato que no te expresás, Gisela. Después Gerardo. No se escucha, Gisela, a ver si podés. No, se ve que tenés desconectado el audio. A ver. Bien, le vamos a dar paso a Gerardo y después. Adelante, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Eh, la verdad que fueron muy buenas las intervenciones de todos y sí, no leo el día anterior para que me sorprenda la lectura. La verdad que no me esperaba estos juegos que le hizo la Chudalá al rey y quedé completamente superado, porque son aspectos, digamos, que uno tiene que estar constantemente trabajando y yo ya había leído esta historia, me había olvidado, realmente es apasionante. Pero bueno, no, paso por esta vez, Horacio. Muchas gracias. Sairam. Qué lindo, Gerardo, qué lindo también tu aporte así. Y vos que tenés familia y sentís la espiritualidad al máximo. Realmente es conmovible la historia esta. Y nos ponen puntos, límites para cada uno como objetivos de ir avanzando, ¿no?
Seba, adelante, Seba, mientras Gisela sigue luchando con el audio. Adelante, Seba. Ayrán, buen día, ¿cómo estamos? Bueno, me pareció muy bueno esto de cómo nos invita de alguna forma a trascender nuestros egos, porque nuestros egos a veces son restrictivos, a veces somos posesivos, a veces nos creemos, digamos, que en el ámbito de nuestra pareja hay reglas como rígidas y que eso es lo que trae el Dharma a nuestra relación y esto es como que de alguna forma nos desconcierta, como decía también Gerardo, digamos, el tema de que de todas las pruebas que le trae Chudalá para ver si realmente había trascendido, digamos, estos aspectos del ego, del sentido del mí, de lo mío. También el texto nos ayuda como a decir a estos temas de la sexualidad, como a verlos con otra amplitud, digamos. Me hacía acordar cuando escuchaba una frase del libro El Tao Te Ching, que dice algo así: quien abraza su masculinidad sin rechazar su feminidad, por ejemplo, en su ámbito de su corazón, es como que se abre a la experiencia del Tao, digamos, que trasciende la dualidad, digamos. Entonces vos ves acá este texto como que con mucha liviandad hay este tipo de intervenciones y que también no se trata del Dharma solamente hacia adentro, sino el Dharma hacia afuera, como decía Gerardo, no, como decía Guillermo, digamos, este tema de no ser rígidos, o como también dijo Raúl, como en el caso de cuando Raúl no, perdón, Marcos, cuando había una persona que se transvestía en el ashram y que Swami expresó, digamos, que esa persona en su corazón era una mujer. Entonces, bueno, creo que está bueno, digamos, esta forma de que nos ayuda a conectarnos a la verdad, y la verdad siempre tiene más que ver con el espíritu, que es lo permanente, lo que está más profundo, y no en esta cuestión de lo cambiante del mundo exterior, y también reconocernos, como dice Swami, en este juego divino donde a veces asumimos roles, pero esos roles no nos hacen dueños de otras personas, como para ser rígidos o duros, sino que tenemos que tratar de descubrirnos como en una actuación, quizás siempre conectados con la esencia del espíritu. Sobre el tema de la libertad, digamos, para vivir, que si nos dan la oportunidad de un placer o estas cosas, bueno, eso yo lo veo como muy delicado, ¿no? Swami siempre nos habla del límite de los deseos. Creo que hay que siempre tener nuestra mente enfocada en Swami y, y siempre tratar de apuntar arriba, ¿no? Porque si esto más o menos hace una parábola como un tiro de una flecha, digamos, si yo no apunto hacia arriba, cuando voy a disparar con una flecha, lo más probable es que puede ser que la flecha no llegue al blanco. Entonces, sabiendo que está la fuerza de la gravedad, por ejemplo, en ese tiro que voy a hacer. Y acá está la fuerza de los instintos, la fuerza que siempre va a tirar hacia los placeres, y nosotros vamos a tener que tratar de apuntar un poquito más arriba para poder cumplir con nuestros dharmas de forma óptima. Después, la naturaleza por cuenta propia se encarga de hacer las cosas, pero uno tiene que tratar de apuntar, pienso yo, por lo menos desde mi punto de vista. Yo lo veo yo como profesional de la salud que trabajo con personas que están con poquita ropa en mi consultorio, y eso no quiere decir y justamente yo tengo que apuntar a, digamos, a toda una serie de cuidados, que eso sería lo que correspondería, digamos. Entonces, o lo que yo pienso que es el Dharma dentro de mi ámbito. Y por eso son temas muy delicados de abordar. Si bien el Gita dice el Swadharma, que es el Dharma más elevado, no puede ser descrito con palabras, que tenemos que enfocar nuestra mente en Swami en todo momento y entregar todos nuestros actos a Él. Y me doy cuenta que cuando uno hace eso, recibe una guía muy fuerte de Él, como que Él pasa a escribir
cómo se tiene que producir el Dharma en cada ámbito, porque nuestra conciencia está enfocada en él. Entonces, él por su propia naturaleza nos pone los rieles por donde ese tránsito tiene que circular lo más dármicamente posible. Bueno, me sorprendieron con la invitación porque como estaba la modalidad, levanten la mano para hablar. Están No, todos tímidos, Seba, están todos tímidos. estaba muy en postura de oyente y mientras tanto estaba limpiando Gracias. acá el consultorio. Gracias. Pero y lo mismo agradezco mucho la invitación a hablar porque pienso que es muy lindo poder hacer nuestro aporte en este espacio y también reafirmar y reconocerle a estos hermanos, como decía Guillermo, lo importante es la amorosidad con todo este ámbito, digamos, que tiene una elección sexual diferente, entonces eso es muy bueno porque eso nos ayuda a relacionarnos de corazón a corazón con las personas y hay un aspecto de los demás que también está dentro de nosotros, así que bueno, el tratar de ser amoroso con ese aspecto también nos hace amorosos con nosotros mismos y con todo nuestro espacio que nos rodea. Zaira. Gracias, gracias, Seba. Levanto la mano. Dos cositas que me surgen decir. Una, que como espíritus no tenemos sexo, ¿no? Encarnamos bajo un género, pero no tenemos sexo como espíritu. Así que en eso también hay un entendimiento superior. Y ahí te paso, Julito. Y la otra, que siento que los códigos de matrimonio, los códigos de pareja, son inquebrantables. Y vamos a la infidelidad. Uno tiene que mantener los códigos con el matrimonio, con la pareja. Y no por sentirse un Shivan Mukta va a cometer un acto amoroso fuera del matrimonio, porque ahí sería adármico, sería incorrecto, sería involutivo. Y bueno, eso creo que está de más decirlo, pero no está de más decirlo, que los códigos del matrimonio son amor y hay que mantenerlos sí o sí, porque fue un común acuerdo. Julito, levantaste la mano. Sí, yo más que nada que no voy a opinar sobre lo que ustedes están leyendo. Los amo, somos todos uno y es excelente lo que empezó a decir Erice, que es un maestro de aquello, y etcétera, etcétera. Zairán. Gracias, Julito, gracias. Quedan sin expresarse más allá lo que dijeron que por hoy no se expresan. Está Silvia, está Mira, José Alberto. Si quieren expresarse, por favor, háganlo. Si no, ya pasamos al cierre de Marcos. Claudio que no podía conectarse. Bueno, Marco, querido, a ver si podés de toda la ensalada de fruta de que cada uno con muy buen tino opinó, hacer un resumen. Qué hermoso, qué hermoso. Es un tema, si bien es profundamente espiritual, nos tocó las fibras humanas, ¿no? Las fibras humanas de nuestros comportamientos. Querría tocar dos temas al respecto. El primero, algo con respecto a que no lo hemos nombrado, pero aparece en el texto y es algo relacionado a la amistad. Públicamente digo aquí, Willy y yo, Guillermo y yo somos muy amigos, profundamente amigos, desde hace ya aproximadamente 27 años. El tema que Swami dice, el mundo es el mejor maestro, ¿no? Y Dios el mejor amigo. Y el mejor maestro es vivir. Bueno, entonces la palabra amistad también está en este texto y querría reflejarla, que dice así: como las pesadas nubes grises se sienten ligeras y transparentes después de descargar la lluvia, uno se siente muy aliviado cuando confía las penas a un amigo. La mente se torna clara y apacible cuando un amigo oye nuestros pesares, como el agua se aclara cuando metemos un trozo de alumbre en ella. Entonces, este aspecto de la amistad
es re importante en la relación inclusive espiritual. Swami ha dado enseñanzas sobre la amistad. Y si bien esa frase de Dios es nuestro mejor amigo, porque Swami nos invita a estar en diálogo permanentemente con él, a veces es necesario expresar eso con respecto a los amigos. Y Swami valoriza, no recuerdo claramente ahora la enseñanza, pero valoriza la importancia de lo que es un amigo y explica qué es un amigo. Entonces quería traerlo aquí al grupo. ¿Por qué? Porque nosotros, que estamos en un círculo de estudios y es satsang, también tenemos una relación desde el punto de vista de lo que es el amigo en cuanto a la paciencia, la tolerancia, la comprensión, el no juicio de valor. Y aprendemos el uno del otro, que es una de las características también del amigo. La segunda cosa, seguiremos con el tema este que impacta sobre nuestra vida diaria jugando nuestro rol humano. Y dice así: mientras el cuerpo vive, en su interior se sienten modificaciones. El que se rebela contra los estados naturales del cuerpo es como si cortara el aire con una espada. El equilibrio del yoga afecta la mente, pero no los órganos motrices. Aquí viene algo interesante porque en Occidente el Hatha Yoga ha sido muchas veces tomado como la represión, la represión. Yo lo he vivido, entonces sé de qué estoy hablando. Y la represión, no debes, no debes, no debes. Y honestamente, aún habiendo vivido más de 4 años en ashram y habiendo estado 7 años en total en templos, viviendo en templos espirituales, puedo asegurarle que no alcancé la tranquilidad de la meditación para nada. He estado en el budismo zen practicando 4 años meditación, zazen, y la mente iba para cualquier lado. He recibido el Keisaku o Kyosaku varias veces, muchas veces en los hombros para salir la tensión, pero la mente no se calmó. Entonces el tema está aquí, que el equilibrio es en la mente, no en el cuerpo. ¿Por qué? Porque aprendí en aquella época que había que hacer asanas y que había que hacer esto y que había que hacer el aikeísmo. Y el aikeísmo, en este caso este jiva, lo traje del cristianismo, del catolicismo, donde hay que, ¿no? Sobre todo en 2 tipos de religiones. Yo vengo de la protestante y de la católica, ya, o sea, tengo las 2 culturas, y el aikeísmo fue muy fuerte. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué voy a hacer aquello que voy a hacer? Entonces, Swami nos habla de que uno de los aspectos fundamentales del intelecto, el primero, es el control de los sentidos, y él identifica, esto es yoga. Y entonces, aquí hay un aspecto también que en el libro es diferente a lo que dice Swami, cuando habla de la explicitación de la expresión de la sexual como el tener sexo, es uno de los 5 indriyas. Entonces aquí quiero volver a lo que dice aquí. Dice así: el equilibrio del yoga afecta a la mente, pero no a los órganos motrices. Mientras uno sigue con vida, debe permitir que sus órganos de acción realicen sus funciones propias, aunque el intelecto y los sentidos sigan en estado de equilibrio. Esta es la ley natural a la que incluso los dioses deben someterse. Es profundo esto. ¿Qué significa? A mi juicio, a mi entender. El equilibrio, la ecuanimidad está en la mente. O sea, estamos en un estado en el cual todo está relajado. Pero cuando hay ganas de ir al baño, el cuerpo tiene ganas, como dice Swami, cuando la naturaleza llama, es necesario ir al baño. Y hay diferentes tipos. Cuando hay hambre, hay hambre. Swami lo habla. Swami dice que el hambre es una enfermedad. Pero bueno, entonces para eso da el remedio, que es la alimentación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones naturales? Y Swami aquí cambia un poco la trayectoria de los textos sagrados cuando dice que los indriyas son los órganos, en este caso, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, la lengua y la piel. ¡Wow!
Entonces hay una coherencia entre los karma indriyas, o sea, las karma indriyas, y los jnana indriyas, que son los sentidos. Entonces, ¿cuál es la función de la lengua? ¡Wow! Por eso dice Swami, si ustedes quieren realmente entrar en el camino de la liberación, primero conozcan su cuerpo. Después conozcan cómo funciona su mente. Después vayan a la antakarana. Pero primero, ¿cómo funciona tu cuerpo? ¿Conoces tu cuerpo? ¿Cuál es la función de la lengua? La de degustar por un lado y la de hablar por otro. ¿Ya? ¿Por qué? Por el ojo no puede degustar lo que la lengua degusta, ¿no? La lengua no puede ver lo que el ojo ve. Cada uno tiene su función bien específica y Swami es bien pragmático, concreto, sintético en estas cosas. Por eso digo, cada vez más la lógica secuencial, metodológica de Swami, desde esta visión, por supuesto, es la mejor de todas las que he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque no hay pérdida, todo encaja. Entonces, ahí dice, ¿no? El control. El control, la regulación, podríamos decirla también en español, no pasa por dejar de hacer lo que tienes que hacer. Lógicamente, si tienes ganas de ir al baño y estás en una conferencia, vas a tener que aguantarte un poquito antes de ir al baño. Pero aquí viene el control de esa tendencia, ¿ya? La regulación. Lo mismo en el sexo, lo mismo en todas las demás cosas. Entonces, este aspecto, a mi juicio, es importante lo que aquí explica, ¿no? Y aquí viene una frase también dentro del cristianismo que también ha tenido alto impacto en mi vida. ¿Por qué? Porque me ha liberado de ciertas culpas y es la epístola de San Pablo a los Corintios. ¿Ya? Dice así, o sea, el capítulo 6, versículo 12 a 19. Todas las cosas me son lícitas. ¿Ya? Para un sabio todo es lícito, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Esto es, a mi juicio, la diferencia entre una cosa que es la represión y otra cosa el control. Sigamos con la frase. Marco, perdón la Señor, interrupción. no, Jorge por favor. Delicio, que solía intervenir mucho en los círculos acá y ahora está cuidando a la mami, los sábados, por eso hace rato no lo tenemos. Él siempre nos repetía una frase, no me acuerdo de quién, que decía: el tonto elige lo que le gusta, el sabio lo que le conviene. Buenísimo, buenísimo. Entonces, digamos, sigo aquí con las frases que me han llamado la atención sobre esto. En un momento dado, Chudalá le dice a Shikidvaya, tu ser no va a alterarse por las modificaciones de tu cuerpo. En realidad está mal traducido, no es tu ser. Tú, el ser, no va a alterarse por las modificaciones de tu cuerpo. Con respecto a todo esto, o sea, el cuerpo tiene necesidades, pero el ser, suave, claramente, o sea, el uno sin segundo no se altera. La alegría y la pena que sufre el cuerpo no afectan al que reside en su interior. El de afuera es el deja, el de adentro es el deji. Serías un ignorante si te dejases arrastrar por esas emociones. Me parece que has mostrado esos signos de emoción para contarme el incidente de un modo vívido y apropiado. Así se consolaban uno a otro como dos inseparables amigos. Pero bien, ya esto también creo que lo leyó Gerardo, estamos bastante alineados a punto a esto. Una de las cosas que decía Basista, ya respecto a Rama, respecto de los placeres. Y aquí dice algo que es para realmente profundizar. Después de disfrutar de los placeres de este mundo, como el más afamado de los reyes, consumió los menores residuos de su sattva, refiriéndose a Sikhitvaya, y alcanzó el estado supremo. Sigue su ejemplo. Ocúpate de tu actividad cotidiana y espontánea. Esta palabra espontánea tiene su potencia, sin ningún temor, querido Rama. Disfruta los placeres de este mundo y alcanzarás la liberación final. ¿Ya? Si sigues su camino, con la historia de Ishikidvaya, jamás caerás en el sufrimiento. ¿Okay? Entonces, esto
a mi juicio, es importante tomar en consideración. Si Swami nos ha dicho, la vida es un juego, juégalo, disfruta, una de las características de los sabios es la alegría y la jovialidad. Entonces, nosotros somos a veces con la mente que le damos el peso de que ser espiritual uno tiene que ser serio, tiene que ser apagado, tiene que ser sufridor. ¿De dónde sacamos esa idea? En el rol de este Jiva, puedo decirlo del catolicismo, del cristianismo, donde inclusive cuando chiquitito, recuerdo, tenía 5, 6, 7 años, para poder eliminar mis pecados, me hacían arrodillar con los brazos estirados, con las rodillas sobre sal gruesa. Sal gruesa, ¿viste? Arrodillado sobre sal gruesa, estirando así, ¿viste? Para liberarme de pecado. Y me acuerdo que me decía, tienes que ir a confesarte. Entonces digo, ¿qué le voy a confesar si ni sé lo que es pecado? Pero dije, bueno, en una oportunidad me acuerdo, dije, bueno, voy a escribir algunas malas palabras si tengo algo para ir a decirle al cura, porque no sabía que era pecado, ¿viste? Esas cosas. Pero bueno, por algo uno no nació en la cultura que nació, ¿no? Pero me refiero, para cerrar, ser leves, ser joviales, saber que la mente es un cúmulo de pensamientos que va y viene y simplemente observar, no concluir, ir observando la cosa de, bueno, sucede y ya. Yo no puedo negar de que cuando veo a un vecino y me saluda me alegra y le pregunto, ¿cómo estás? Qué bueno, ten un buen fin de semana. ¿Y cuál es el problema? Juega tu rol. Cada uno es libre. El asunto somos nosotros que cuando vamos al pasado empezamos a sufrir. ¿Ya? Y sí, bueno, hay momentos en que nos damos cuenta que metimos la pata, es necesario, lógicamente, corregir por el Dharma en el juego, pero saber que todo esto es simplemente transitorio. Así como existe la realidad absoluta, esto podríamos tomarlo como una realidad relativa. Y en la realidad relativa jugamos el juego, como nos dice Swami. Desde ese lado, para cerrar realmente este texto, ha movilizado, realmente, entre comillas, me ha movilizado mucho durante todo el estudio y hoy también. ¿Por qué? Porque veo en ello amor profundo, amor totalmente desapegado. Om Sri Sairam. Qué lindo, Marco, muchas gracias. Antes del cierre, Gisela, lograste, qué grande, conectarte al audio. Expresate, Gisela. A ver, ¿se escucha? Sí, Bueno, bueno, justo coincidiendo con Marco, que justo coincidimos en la oración esta de que, a partir de los cambios del cuerpo el ser queda inmutable, ¿no? Y durante esta semana se me aparecía en Instagram la metáfora de la metamorfosis. Y justo cuando el tema de hoy era metamorfosis, entonces un poco me parece que esa metáfora de que somos como la oruga y después nos transformamos en mariposa. Eso como para cerrar, digamos, el significado de esta lectura. Sairam. qué lindo, Gisela, gracias. Lo que sigue va a ser otra historia muy similar, la historia de Cacá, que Rama desesperado le dice a Basista, por favor, narrámela. Así que bueno, eso será el sábado que viene y subsiguiente. Ojalá esté doña Albina querida, que hoy me hubiera encantado escucharle, sobre todo porque, si no lo saben, muchos de nosotros ya lo sabemos, ella se casó con un sacerdote, católico apostólico romano. Ernesto Mazzini era sacerdote y dejó los hábitos, entre otras cosas, por el amor hacia Albina. Sairan, uno ni tres Shanti. Oh. Shanti, Shanti, Shanti.